La trampa. Capítulo 4. Una noche de estreno y confusiones. La lluvia no había parado en todo el día. Desde la ventana del salón de té, Candy podía mirar a unos cuantos peatones que intentaban correr a resguardarse del chaparrón. Ni siquiera en un día tan poco tentador para salir a la calle, se podía decir que Nueva York descansase de su acostumbrado ajetreo. Irónicamente, en el interior de la lujosa townhouse, en donde ella vivía desde hacía 3 meses, los días transcurrían con aparente placidez. Después de haber tomado las decisiones cotidianas en cuanto a la lista de compras, el menú para la cena y la ropa que debería almidonarse antes de ser planchada, la joven se había retirado por un momento a su salón de té para leer a solas y atender su correspondencia. Extrañaba el ajetreo del trabajo en el hospital, el olor a antisépticos y la adrenalina corriendo en la sala de emergencias. No obstante, su presente situación la había obligado a un retiro temporal por causa de las crecientes sospechas de una posible venganza por parte de los Ligan. Los sirvientes habían visto a un hombre rondando el vecindario y mirando constantemente hacia la casa. Además, en más de una ocasión, alguien conduciendo un auto distinto cada vez había seguido al coche de los Granchester cuando la joven salía a hacer alguna diligencia. Terris había dado parte a la policía, pero como quienquiera que fuese que les estaba vigilando, había sido extremadamente cuidadoso en no dejar pistas. Hasta el momento no se había podido hacer nada en concreto. Si Candy hubiese podido decidir sobre el asunto, seguramente habría tomado menos precauciones. Pero era prácticamente imposible convencer a Terry de que no era necesario ser tan desconfiado. El joven no había desistido en su empeño hasta convencerla de que por el año que estarían juntos, era mejor que ella se mantuviera en casa y que por ninguna razón saliese si no era acompañada de él mismo o del chofer. Así pues, Candy se había visto obligada a concentrarse en llevar a cabo su papel de recién casada lo mejor posible. No sin muchos traspiés, se había iniciado en la administración de la nueva casa que su marido había adquirido semanas antes de contraer matrimonio con ella. No obstante, aún después de 3 meses, la joven sentía que tenía todavía mucho que aprender al respecto y en cierta forma se sentía agradecida de que las actividades domésticas le dieran algo en qué pensar que no fuese la extraña situación que vivía al lado de Terris. Candy soltó con desgano el libro que la ocupaba y sin percatarse, dejó escapar un prolongado suspiro. Las cosas habían sido tan extrañas. Vivir al lado de un hombre que representaba un cotidiano enigma era desesperadamente desgastante. Después de aquella tan extraña noche de bodas, la joven había viajado con su flamante marido directamente a Nueva York. El viaje había transcurrido en un sepulcral silencio que ella intentó en vano romper hasta que finalmente se dio por vencida. Por una extraña razón, Terry había elegido que era mejor mantenerse a distancia. Era como si estuviera molesto con ella por un motivo desconocido, o como si su presencia lo incomodara. Sin embargo, al llegar a Nueva York donde la prensa los esperaba impaciente, de nuevo Terry se había mostrado atento y hasta afectuoso con ella, mientras los reporteros les fotografiaban y les hacían preguntas. Desafortunadamente para ella, aquel cambio duró apenas 1 hora, pues al volver a estar solos, el hombre había regresado a su mutismo. Esos cambios desconcertantes se hicieron una constante en las semanas que siguieron. En casa, delante de los sirvientes, él se solía comportar igualmente amable y de vez en cuando aventuraba alguna conversación casual o le informaba sobre las generalidades de su trabajo con total naturalidad. Lo mismo sucedía cuando salían o estaban en compañía de algún conocido de Terris, incluyendo sus compañeros de trabajo o su propia madre. Una vez solos, volvían a ser solamente 2 extraños que vivían juntos. Solo aparenta afecto cuando sabe que alguien más está presente. Se había convencido ella. Es obvio que este matrimonio falso le incomoda.
De todas formas, yo debería de estar agradecida por el favor que me está haciendo. Pero si tan solo no me hiciera sentir tan ajena, si me permitiera al menos sentir que aún podemos ser buenos amigos. La joven se puso de pie para dirigirse al secreter donde guardaba su correspondencia. Una vez ahí, tomó papel y pluma para empezar a contestar la última carta de Annie. De nuevo tendría que mentir acerca de lo que estaba viviendo y contar con desenfado detalles triviales sobre su nueva rutina de casada. Aunque sabía que sus motivos eran legítimos, la idea de tener que vivir una mentira no dejaba de resultarle repugnante. A pesar de su reticencia, comenzó a escribir deteniéndose a ratos para pensar en la realidad escondida detrás de las verdades a medias que contaba en su carta. Recordaba ocasiones en que sentada en la sala, ocupada tal vez en un libro o en una labor de costura, sentía la respiración de Terry sentado a solo un par de metros. Tal vez ella habría aventurado un tema de conversación sin mucho éxito, y él permanecía ensimismado en algún libreto que estudiaba con atención absoluta. De repente, después de un espacio de silencio que le parecía eterno, Candy se aventuraba a levantar la mirada y curiosamente sus ojos chocaban con los de él por un breve instante, haciendo que el corazón se le acelerara inútilmente. ¿Había estado él observándola sin que ella lo notara? No, seguramente aquel encuentro había sido solamente una coincidencia y, sin embargo, había una luz extraña en sus ojos. La duda le quedaba en la mente, solo para ser contradecida por 3 o 4 días de total indiferencia que solían sobrevenir a esos furtivos intercambios de miradas. Sí, total indiferencia parecía ser lo que él sentía por ella. Eso era lo que le confirmaba cada uno de los pocos momentos que compartían y las largas noches que ella pasaba solas. Porque desde que se habían establecido en Nueva York, Terry le había dejado en claro que no había necesidad de dormir en una misma habitación. La casa tenía 2 recámaras centrales unidas por un vestidor doble. Aquel era un lujo común entre la gente de alta sociedad y por lo tanto los sirvientes no se extrañarían de que sus patrones durmieran en recámaras separadas. Solamente instruye a tu doncella que nunca entre a tu recámara en las mañanas hasta que la haya llamado. Le había dicho él refiriéndose a Sophie, que se había mudado a Nueva York con ellos para seguir atendiendo a Candy. Eso bastará para que ella entienda que, como es natural, algunas noches yo vengo a dormir contigo y luego regreso a mi cuarto en la mañana. Así pensará que deseamos evitar que ella nos interrumpa si se presenta sin ser llamada. De ese modo no daremos lugar a sospechas. Frente a todo ese comportamiento frío y correcto que él sostenía, estaba también la contradictoria y sobreprotectora actitud que él había tomado cuando alguien sospechoso comenzó a seguirla cada vez que ella salía. Candy había visto a Terry enojado en muchas ocasiones desde que lo conocía, pero nunca como la tarde en que el mayordomo y el chofer lo pusieron al tanto de lo que estaba pasando. La joven estaba convencida de que si Neil hubiera estado presente en esos momentos, Terry hubiera sido capaz de estrangularlo con sus propias manos. Después de intentar en vano obtener protección de la policía por falta de pruebas, Terry había sido inflexible en cuanto a las medidas de precaución que debían ser tomadas. De repente era como si ella le importara muchísimo, como si su relación no fuera una simple comedia. Sin poder hacer otra cosa para calmarlo, ella había finalmente accedido a permanecer recluida la mayor parte del tiempo y salir solamente acompañada. Una vez arrancada la promesa, el joven volvió a su reserva de siempre y ella a sentirse más frustrada que nunca. Así habían pasado los primeros 3 meses. Para principios de septiembre, la compañía Stratford estrenaría una nueva puesta en escena de La Tempestad y en la noche de la premier se esperaba una gran celebración después de la función. Para Candy, esa sería la primera ocasión de aparecer en un evento público como esposa de Terry, y la sola idea la aterrorizaba. Una semana antes del evento, había empezado a preocuparse sobre lo que se pondría esa noche.
pero ni lo que tenía en su guardarropa ni lo que pudo ver en las tiendas terminaba de convencerla. De repente, este vestido era demasiado simple y aquel otro demasiado ostentoso. Finalmente, como le parecía ridículo sentirse tan preocupada por algo tan superficial, se había dado por vencida y había terminado decidiendo que Sophie eligiera por ella en su momento. No obstante, tan solo un día antes de la premiere, Eleanor Baker se presentó en su casa con una sorpresa. La actriz había estado haciendo una prolongada gira en el sur y recién llegaba de regreso a Nueva York. «Te he traído algo especial», le había dicho la mujer sentándose al lado de su nuera, con gesto afectuoso. «Se trata de algo que me gustaría estrenaras mañana». «No debe usted hacer cosas como esas. Va a terminar malcriándome». «¡Tonterías!», exclamó la dama riéndose de buena gana. «Es forzosamente necesario que te consienta todo lo posible. Nunca tuve una hija y ahora que la tengo no me voy a privar del gusto de comprarle cosas lindas». Candy se sentía terriblemente mal por tener que engañar a la señora Baker como a todos los demás con aquella patraña del matrimonio. Su amor por su hijo la convertiría en la persona que se sentiría más decepcionada cuando llegara el momento del divorcio. Pero Terry había sido muy insistente con la idea de mantener a su madre al margen de la situación. «Vamos, ¿no piensas abrirlo?», preguntó la mujer sacando a Candy de sus tristes cavilaciones. «Sí, claro», contestó ella procediendo a abrir el paquete, del cual extrajo un vestido que desde el primer vistazo la alucinó con sus acentos dorados, sus luces color champaña y el brocado rosa de sus bordados. «¿Te parece un tanto escandaloso?», preguntó la señora Baker al ver que su nuera se había quedado sin habla. «Sé bien que es fuera de la costumbre que una rubia lleve un vestido del mismo color que su cabello, pero es la última moda en New Orleans y cuando lo vi me recordó tanto a ti que no pude contenerme. Prométeme que lo usarás mañana». «No, no se preocupe, lo usaré», contestó Candy, que nunca en su vida se había imaginado usar algo tan llamativo. «Muchas gracias». La noche siguiente, sin embargo, cuando Sophie la ayudaba a vestirse, se sintió arrepentirse de súbito por la promesa hecha a su suegra. «La señora va a ser la dama más admirada de la fiesta», comentó la doncella mientras le daba los últimos toques al peinado alto, adicionando un tocado de plumas en color rosa pálido y dorado que hacía juego con los estampados del vestido. «¿No crees que el escote es algo atrevido?», preguntó mirándose al espejo con escepticismo. Sophie dio un paso atrás para observar bien a su señora y luego esbozó una débil sonrisa. «Si Dios le ha dado encantos a la señora, no veo por qué no deba lucirlos, a menos que al señor le incomode», contestó la sirvienta con su típico tono cansino. «¿El señor? No creo que le importe en lo absoluto», contestó la joven pensando que nada podría perturbar la indiferencia de su marido, quien en las semanas anteriores había estado tan ocupado con los preparativos de su próxima presentación que prácticamente la había relegado por completo al olvido. Un ligero golpe en la puerta y la voz de Terry llamando el nombre de su esposa impidió a la sirvienta el hacer cualquier otro comentario. Al tiempo que Sophie se escabulló por la puerta del vestidor, el joven actor entró en la recámara usando la puerta principal. «¿Estás Liz?», dijo el joven dejando la pregunta a medias, incapaz de pensar en otra cosa que decir ante la figura de la muchacha envuelta en el traje de noche. El raso color champaña, bordado con motivos florales dorados y rosas, parecía mezclarse con la piel pálida de la joven, ajustándose al talle y revelando generosamente las bien definidas curvas de su pecho. Por un segundo, Terry simplemente disfrutó la visión, pero al instante siguiente se le ocurrió que él no sería el único en clavar la mirada en aquel escote durante el transcurso de la noche. ¿Es el vestido que piensas usar esta noche?, balbuceó él finalmente al tiempo que el ceño se le fruncía involuntariamente. «Sí», contestó ella mientras se daba la vuelta distraídamente para ponerse los pendientes. «¿No es lindo?». No lo sé, pero no me parece apropiado», contestó él confundiendo a la joven con su tono ácido. «¿Qué tiene de malo?», preguntó ella inclinando el rostro para tratar de encontrar la falla que a él parecía tan obvia a juzgar por su franca desaprobación. Es demasiado ligero. La noche está algo fría».
contestó él sin poder encontrar otra excusa, y luego se maldijo internamente por decir algo tan estúpido cuando era obvio que el otoño aún no cedía ante la calidez del verano tardío. «No seas exagerado», contestó ella sonriendo. «Llevo un chal en caso de que la temperatura baje. Además, este vestido fue regalo de tu madre para esta ocasión y no puedo desairarla, ¿no crees?». Terry respondió con apenas un asentimiento de cabeza, y luego le ofreció su brazo sin decir nada más. Sin embargo, la joven no podía dejar de ver que él estaba visiblemente molesto y ella, a su vez, se sentía decepcionada de que él desaprobara su apariencia tan abiertamente. Con la vista perdida en el suelo, dejó que él la guiara a la sala y una vez que él le hubo ayudado a ponerse el chal de seda sobre los hombros, ambos salieron rumbo al teatro. A pesar de aquella primera decepción de la noche, las 2 horas siguientes estuvieron llenas de emociones agradables. A la hora del intermedio, Candy pudo escuchar los muchos comentarios favorables sobre la actuación de su esposo y al mismo tiempo sentir las miradas curiosas dirigidas hacia ella cuando la gente advertía su identidad. La envidia implícita en los ojos de algunas mujeres cuando la veían pasar podía casi palparse. Ante todos, ella era la mujer de Terry Granchester, y al menos en esos momentos fugaces, la muchacha se sintió embargada de un sentimiento que se parecía un tanto a la satisfacción. La segunda parte de la obra fue todavía un mayor éxito, y así lo hizo saber el público en la ovación final. Por ese breve instante, Candy, aplaudiendo de pie con el resto de la audiencia, se sentía inevitablemente orgullosa. Tal vez su matrimonio era solo una farsa, pero este momento de gloria que podía compartir con Terry era real. Ella había estado a su lado durante las largas horas en que él estudiaba sus líneas. A veces le había acompañado a los ensayos y la había escuchado hablar con emoción sobre los preparativos. Sí, en verdad era como si el éxito fuera también de ella esa noche. Un suave golpe en la puerta del palco, cuando aún la ovación seguía en pleno, precedió a la entrada de Harry, el chofer de los Granchester. «Señora, le recuerdo que debemos bajar a los camerinos antes de que la gente empiece a dejar la sala», dijo el hombre, fiel a los cuidadosos planes de su jefe, quien a pesar de estar ocupado con los preparativos de la obra, no se había olvidado de la seguridad de su esposa. «Sí, claro, Harry», contestó Candy radiante aún por la emoción. «No lo he olvidado». Ambos salieron del palco y se perdieron entre los pasillos que conducían a los camerinos. A su paso, los empleados del teatro, ya familiarizados con la joven, la saludaban y felicitaban afablemente. «Candy», le llamó una voz femenina a sus espaldas. «¿Qué te pareció todo? Anda, cuenta que quiero que seas tú la primera en darme los mejores augurios para las críticas de esta noche». «Karen, ¿qué puedo decirte que no sean cosas buenas? Estuviste increíble como Miranda», contestó Candy sinceramente, tomando las manos de la joven morena para felicitarla. El rostro de Karen se iluminó al percibir la abierta aprobación de la muchacha. «Si a ti te gustó que eres mi amuleto de la buena suerte, seguramente le gustará también a los críticos», replicó Karen con los ojos brillantes de alegría. «¿Pero qué cosas locas dices, Karen? ¿Yo? ¿Tu amuleto de buena suerte? Claro que lo eres. Cuando te conocí en Florida, yo me sentía derrotada y negativa. Sin embargo, tú me auguraste que volvería a actuar y que lo haría muy bien y ya ves. Desde entonces la suerte me ha sonreído día tras día». «No ha sido suerte, ¿qué va? Has trabajado duro para lograr lo que tienes», contestó Candy. «Pero también es cierto que nuestra rival era tremenda», agregó Karen con un guiño malicioso. «¿Nuestra rival?», preguntó Candy sin querer entender las palabras de la joven. «Por supuesto, esa tonta de Susana que se creía la gran diva y dueña del afecto de Terrys. Tan patética. Al final no pudo con ninguna de las dos, querida. Yo tengo la fama que ella ansiaba y tú al hombre que ella quería. Por cierto, ¿sabías que has sido invitada a la fiesta de esta noche? Ardo de deseos de verla muerta de envidia cuando se dé cuenta de que la estrella de la noche soy yo y que Terrys no te despega los ojos de encima ni por un instante».
La joven rubia estaba aún buscando la manera más adecuada de contestar a los comentarios ácidos de Karen, cuando una voz entre bambalinas llamó a la actriz, y ésta tuvo que disculparse para atender a alguien que la solicitaba. Candy se intentó sacudir de la cabeza la alusión que Karen había hecho sobre Susana, pero la noticia de que ella estaría presente en la fiesta constituía una noción para la cual Candy no estaba preparada. Los sentimientos que la rubia albergaba sobre su antigua rival de amores eran un asunto aún demasiado complicado. Lo primero que ella había escuchado sobre Susana había venido de labios de Lisa, una fuente sin duda poco confiable. No obstante, los celos instintivos que habían nacido aquella noche en Chicago habían probado no ser injustificados. Luego, cuando el destino convirtió a Susana en el instrumento que salvara la vida de Terry, la balanza había cambiado, inclinándose a favor de Susana. Sí, le debía agradecimiento y hasta admiración. Le hubiese gustado mucho que ahí acabara la historia, pero en realidad las cosas eran aún más difíciles de entender. ¿Podía censurarse que a pesar de estar agradecida con Susana, mantuviera aún unos celos inamovibles? Las cosas habían empeorado cuando Candy se había enterado de que la propia actriz había rechazado a Terry a su regreso a Nueva York después de su escapada. Candy no podía condenar a Susana por sentirse ofendida, pero a la vez estaba segura de que en el lugar de la actriz, ella hubiera terminado perdonando a Terry, recibiéndole de nuevo con los brazos abiertos. En el fondo, Candy abrigaba sospechas de que Terry había terminado por enamorarse de Susana y que ésta le había roto el corazón con su rechazo. Cada vez que Candy observaba los gestos duros y distantes de Terry cuando estaba a su lado, se imaginaba que eran el resultado de su resentimiento contra la vida y contra Susana. Celos, celos y más celos rebosaban en el alma de Candy al considerar todas estas cosas y no atinaba a imaginarse cómo reaccionaría al volver a ver a la actriz en la fiesta. «Adelante», sonó la voz del joven dentro del camerino, y Candy respiró hondo antes de entrar, aún sin saber de dónde sacaría fuerzas para enfrentar el resto de la velada. Siempre discreto, Harry se quedó afuera mientras la muchacha entraba al camerino. Terry estaba prácticamente listo para la fiesta. Los trajes que había utilizado en la obra se encontraban ya colgados en los percheros, y el saco de su frac yacía sobre un taburete esperando su turno para ser portado nuevamente. «Felicitaciones, ha sido todo un éxito», dijo la joven espontáneamente entrando con timidez al camerino. «El público quedó encantado con tu trabajo. Escuché comentarios muy favorables sobre ti durante el intermedio». «¿En verdad?», preguntó él tratando sin mucho éxito de anudarse la corbata. Le irritaba que sus movimientos se volvieran tan torpes cuando ella estaba cerca. No volvería a mirar de nuevo el brocado dorado de aquel escote. Si quería mantener la compostura, tenía que empezar por dirigir la vista hacia otro lado. «¿Y a ti qué te pareció?», preguntó luego tratando de parecer casual. «¿A mí? ¿Crees que te importaría la opinión de alguien que no sabe ni jota de teatro?», preguntó ella advirtiendo por primera vez la graciosa batalla de Terry con su corbata. «El público es el que manda, y esta noche tú formaste parte del público», repuso él desistiendo por un instante de su empeño. Haciendo una pausa, se volvió hacia ella y aventuró una rara sonrisa. «Por supuesto que cuenta lo que opinas. De hecho, solo cuenta lo que tú piensas», añadió él para sus adentros. «En ese caso debes de saber que me hiciste llorar», replicó ella acercándose a él, tomando los extremos de la corbata entre sus dedos, en un impulso que ninguno de los dos fue capaz de calcular. La respiración de Terry se detuvo, y traicionando su anterior resolución, sus ojos descendieron hasta perderse en el pecho de Candy, que parecía apenas contenerse con los ribetes dorados de su vestido. Estaba tan cerca de ella que podía observar cómo el aire de su boca hacía mover los rizos sobre la frente de la muchacha. Solo bastaba moverse un par de centímetros y los labios de él estarían sobre aquella mejilla blanca. Si tan solo pudiera saber que ella no recibiría la caricia con indignación. «¿Te hice llorar?»,
Preguntó él tratando desesperadamente de encontrar en la conversación algo tangible para evitar caer en el vacío de sus emociones. No me gustaría pensar que te hice pasar un mal momento, agregó sintiendo que inconscientemente sus palabras tenían un segundo sentido. No, todo lo contrario, es bueno llorar por una historia de amor tan hermosa, respondió ella advirtiendo por primera vez lo cerca que se encontraban el uno del otro. Dios mío, me muero porque me abrace, se dijo ella terminando de anudar la corbata con dedos temblorosos. Ya está, más vale que nos apuremos, ¿no te parece?, añadió la joven ansiosa por escapar de la intimidad del camerino antes de que sus deseos de arrojarse a los brazos de Terry terminaran siendo más fuertes que su dignidad. Sin decir más, ambos salieron camino hacia el lugar en donde se llevaría a cabo la fiesta.